como la ley SAFCO. Tomando en cuenta entonces estos 4 tipos de responsabilidades, se hace conveniente poder explicar en qué consisten estas responsabilidades. Empezamos con la responsabilidad administrativa. Un servidor público se va a hacer responsable, es decir, le van a sancionar administrativamente cuando la conducta del servidor público contravenga, es decir, vaya en contra del ordenamiento administrativo de la entidad, ¿ya? Es decir, contraviene las disposiciones o normativas de la institución. Por otro lado, se dice también que hay responsabilidad administrativa cuando la acción u omisión, ¿ya? Acción ya sabemos que es realizar tareas, ¿no es cierto? Poner en movimiento. Eso es accionar. Y omitir es no hacer algo a lo que estás obligado a hacer. Entonces, cuando la acción u omisión del servidor público contraviene el ordenamiento jurídico administrativo, pues existe responsabilidad administrativa, ¿ya? Y bueno, internamente dentro de la institución, para establecer con certeza la existencia de alguna responsabilidad administrativa, tiene que llevarse adelante un proceso interno, ¿ya? Un proceso interno, un sumario interno también se lo conoce con esa denominación. En ese sumario interno es un mini proceso, se va a establecer si realmente el servidor público ha incurrido en alguna sanción de tipo administrativo, ¿ya? Entonces se tiene que verificar, constatar y evidenciar, no se puede basar en supuestos, sino que se tiene que constatar y evidenciar, como les decía, que efectivamente el servidor público ha infringido las normas administrativas de la entidad. En consecuencia, pues se le va a aplicar sanciones también de tipo administrativo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas sanciones que se les puede aplicar a los servidores públicos que han sido encontrados como responsables de la sanción administrativa? Tenemos 3 tipos de sanciones. La primera sanción es una multa del 20% de su remuneración mensual, es decir, de su sueldo, el 20% de su sueldo. Segundo tipo de sanción, puede haber suspensión hasta un máximo de 30 días. Puede haber suspensión por 5, 10, 15, 20, pero el máximo es 30 días. Y finalmente tenemos como tercer tipo de sanción está la destitución. Como ustedes podrán observar, pues las sanciones son diferentes. Tenemos multa, tenemos suspensión y finalmente tenemos destitución. ¿Ven? Bien, bajo ese entendido entonces, pues se va a aplicar alguna de estas sanciones tomando en cuenta el tipo de falta cometido. Si es una falta bastante grosera, bastante grave, pues se le puede aplicar la destitución. Si ha habido una falta leve, llamaríamos así, es decir, una sanción o una infracción no tan grave, se le puede aplicar inclusive descuentos, ¿no? El máximo porcentaje para aplicar un descuento es el 20%. Pueden haber casos en los que solamente se les aplique un monto inferior a los 20%, 19, 18, 15, 10%, 5%, en fin. Si es un poquito más ruda, entonces puede aplicarse la suspensión hasta un máximo de 30 días, ¿no? Y finalmente, como habíamos manifestado, está la destitución de cuando la sanción o la infracción o el hecho que ha causado la sanción administrativa es bastante dura, ¿no? Es decir, ha causado un daño enorme. Se van a aprender este tipo de sanciones porque pueden ser preguntas de examen, al igual que los 4 tipos de responsabilidades, ¿ya? ¿Cómo se inicia el proceso administrativo interno? Bueno, acá hemos dicho, o hace un instante mencionábamos que para determinar la responsabilidad administrativa tiene que existir un sumario interno, un proceso interno dentro de la institución para establecer si realmente el servidor público infringió o vulneró la norma administrativa. De ser evidente, entonces ya tenemos las sanciones que hemos mencionado, ¿no es cierto? Multa, suspensión o finalmente destitución. Bueno, entonces, volviendo al proceso administrativo interno, ese tipo de procesos tiene formas de iniciación, ¿ya? Por ejemplo, puede haber un inicio de investigación de un proceso administrativo interno
a consecuencia de una denuncia. La denuncia puede contener identificación del denunciante o finalmente puede ser también inclusive hasta anónima, ¿no? Bien, entonces cuando hay denuncia de oficio, es decir, ya toma conocimiento de la administración pública, debe llevar adelante la investigación correspondiente, ¿ya? También hay otra forma de iniciar un proceso administrativo interno, es de oficio, es decir, cuando los funcionarios de la entidad pública, en este caso, son quienes se enteran de la existencia de algún hecho irregular y por lo tanto pues buscan que se aplique sanciones, ¿ya? Y finalmente, a consecuencia de un dictamen de responsabilidad administrativa. Entonces, cuando hay un dictamen de responsabilidad administrativa, puede iniciarse un proceso administrativo interno. Esas son las tres formas en cómo se puede iniciar este tipo de procesos. Bien. Luego tenemos responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva únicamente surge para para las, perdón, máximas autoridades de la entidad, ¿ya? Entonces, esto se da cuando hay una gestión deficiente, negligente, con también incumplimiento de las expresado por la ley. ¿A quiénes se ejecuta entonces este tipo o se aplica este tipo de sanciones? A la máxima autoridad ejecutiva, a la dirección colegiada. Ejemplo, en la aduana, con impuestos tenemos no un solo director, sino tenemos un directorio. Está compuesto por más de dos personas, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo. Primero decíamos, este tipo de responsabilidad ejecutiva se aplica a las máximas autoridades ejecutivas, gobernadores, alcaldes, ministros, ¿ya? Dirección colegiada, impuestos nacionales, la aduana nacional, son entidades que tienen como directores a un directorio, pues, ¿no? Un directorio que está compuesto por más de dos personas. Luego tenemos también la aplicación de este tipo de responsabilidad administrativa a la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? A la máxima autoridad ejecutiva. Bien, en este caso, cuando hablábamos de autoridad ejecutiva, pueden ser también ex autoridades ejecutivas, ex máximas autoridades ejecutivas, como también ex direcciones colegiadas, ¿ya? Entonces, los primeros dos incisos, como han podido observar, ¿no? Señalan que la responsabilidad administrativa se puede aplicar a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, ¿no? Y luego hemos dicho también que se puede aplicar a la dirección colegiada, cuando son más de dos personas. Entonces, hasta ahí estamos aclarando que existen dos, ¿no es cierto? Máxima autoridad ejecutiva y dirección colegiada. En los incisos C y D ya pues se refieren a ex autoridades, a ex máxima autoridad ejecutiva, ex alcaldes, ex prefecto, ex presidente, ex ministro. Y también existe a los ex directores colegiados. Son a ellos entonces a quienes se les puede aplicar la responsabilidad administrativa. La determinación de la responsabilidad ejecutiva surge del dictamen de responsabilidad ejecutiva dictado por la Contraloría General del Estado, aclarando que estas autoridades no pueden determinar esta responsabilidad. Las sanciones que se van a aplicar cuando se infringe una responsabilidad ejecutiva puede ser la destitución o están, pero mejor dicho, la suspensión y la destitución. Se lo suspende al alcalde, se lo suspende al gobernador y posteriormente, si es que persiste esa conducta, pues se va a disponer su destitución. ¿Ya? Bien. Responsabilidad civil. Un segundito, me están pidiendo que les haga ingresar. Un segundito, por favor.
Bien, gracias nuevamente. Está haciendo todavía un poco de frío, ya deberíamos estar en todo lugar calor. Bien, luego tenemos la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se da cuando la acción u omisión del servidor público o las personas naturales, es decir, carne y hueso, y las personas jurídicas, ya, obviamente privadas, causan daño económico en dinero al Estado, ¿ya? Entonces, cuando la acción o omisión del servidor público o de terceras personas que hayan contratado con el Estado le causen daño económico al Estado, pues esos son los que esas personas son las que van a ser pasibles a una sanción por responsabilidad civil. Servidores públicos que pueden ser sometidos a este tipo de responsabilidad. Entonces, los servidores públicos que pueden ser procesados por responsabilidad civil, ¿quiénes son? Va a ser civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiese autorizado el uso indebido de bienes o servicios o recursos del Estado cuando dicho uso fuese posibilitado por las deficiencias del sistema de administración y control internos factibles de ser implementados en la entidad. Entonces, ¿quiénes habían sido? Los superiores jerárquicos, ¿no? Entonces, cuando eres superior, no es nada más de autorizar todo lo que te piden tus inferiores, ¿no? Tiene que haber siempre algo razonado, ¿no? Algo razonable, ¿ya? Asimismo, cuando eres jefe y no has implementado sistemas de administración y control internos para manejar adecuadamente los bienes del Estado, entonces el superior llega a ser nuevamente responsable. Inciso B, las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos se benefician inmediatamente con recursos públicos si fuesen causantes de daño al patrimonio del Estado. Es decir, son personas pero que no son servidores públicos. Sin embargo, pues reciben algún beneficio económico en contra de los recursos del Estado. Entonces, en este caso, esas personas también que se han beneficiado pueden ser pasibles a sanciones. Inciso C, cuando varias personas resultasen responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daños al Estado. Entonces, en ese caso, todos van a ser solidariamente responsables. Bien, entonces, estamos aquí hablando de corresponsabilidad. Pero porque si usted era jefe del estado de repartición, ¿por qué no percató? ¿No? Entonces, ¿quién ha ejecutado? Este es dependiente. Entonces, él también es responsable, ¿no? Corresponsabilidad. Entonces, esas son las personas que pueden ser sometidos a un proceso administrativo de responsabilidad civil, ¿ya? Civilmente responsable, personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos se benefician indebidamente de dineros públicos. O cuando varias personas resultan responsables de lo anteriormente manifestado, ¿no? Es decir, de beneficiarse indebidamente de recursos públicos, ¿ya? Y con eso obviamente causan daño económico al Estado. Entonces, esas personas, esos servidores públicos son los que puedan ser pasibles a una sanción de este tipo. Alcance de la responsabilidad civil alcanza a servidores públicos, es decir, a funcionarios que actualmente están trabajando, están vigentes, como también a ex servidores públicos, es decir, a ex autoridades. Ya no es presidente, ya no es director, pero igual se aplica, ¿ya? También se aplica a personas naturales, es decir, personas de carne y hueso, como también a personas jurídicas, es decir, empresas, ¿ya? Denme un segundito, por favor, me están pidiendo que les admita. Bien, algunos casos de responsabilidad civil. Uso indebido de fondos. Uso indebido de fondos. El servidor público que hubiese dado, digamos, un destino diferente al autorizado, ¿no? Pues va a ser responsable también de este tipo de procesos administrativos internos, ¿no? Le van a sacar responsabilidad civil, ¿ya? Bien, son considerados como uso indebido de fondos, ¿ya?
aquellos pagos o aquellas disposiciones de dineros que no están respaldados o que no están autorizados. Por ejemplo, pagos que efectúan a clínicas, a médicos particulares, teniendo, por ejemplo, seguros de salud. ¿No ve? La institución que pague a un particular, estando sus dependientes asegurados a la caja, pues responsabilidad civil. Lo mismo ocurre con las atenciones odontológicas, los regalos, los premios, gastos de prensa por salutaciones, homenajes, padrinazgos, ¿no? Agasajos, festejos, ayudas económicas, subsidios, subvenciones, donaciones de cualquier naturaleza, concesiones de préstamos y anticipos de sueldos al personal, ¿ya? Gastos extrapresupuestarios, es decir, más allá de lo presupuestado, y utilizados indebidamente. En ese caso, pues los servidores públicos que han autorizado el destino de esos recursos económicos de la forma en como hemos señalado anteriormente, van a ser pasibles a sanciones, ¿no? Hay responsabilidad civil. Para este fin, la Contraloría General del Estado procede pues a recuperar por la vía coactiva. Inicia un proceso al responsable, embarga todos los bienes que tenga para poderse el Estado recuperar o resarcir el daño económico que se le ha causado, ¿ya? Otro tipo de hechos que causan también responsabilidad civil es la falta de rendición de cuentas por cuando se hacen algunos viajes. Los funcionarios declarados en comisión al servicio al interior del país deben presentar sus informes de manera escrita a la autoridad superior competente en el plazo máximo de 5 días. Caso contrario, estos desembolsos serán considerados como gastos particulares y deducidos de, es decir, restados de los haberes, de los sueldos de las personas que han servido, las personas que son servidores públicos y que han sido comisionados. ¿Ya? Entonces, viajas, tienes que presentar tu informe de gastos, donde te has hospedado, todo con factura, ¿no? Hotel, alojamiento, restaurante, en fin, pasajes de transporte, todos esos datos. Multas por incumplimiento del contrato. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un proveedor o un contratista incumple un contrato suscrito con alguna entidad estatal? Por ejemplo, debido a un retraso en la entrega de un bien, servicio o un servicio de obra, se encuentra sujeto al pago de una multa por cada día de retraso en compensación al daño o perjuicio que ocasiona la entidad. En este caso, los servidores que correspondan deberán hacer efectivas las retenciones y cobros de las multas establecidas en el contrato. Bueno, cuando se adjudica, por ejemplo, una construcción de una carretera o la construcción de algún bien inmueble, se debe establecer dentro del contrato de concesión o de adjudicación las sanciones que se va a generar cuando el contratista incumpla con su obligación de construcción, ¿no? Es decir, han programado que la obra va a construir, después ser un hospital, y han programado como 12 meses o 10 meses aproximadamente la construcción. Ya es grande. Pero resulta que no han cumplido en los 10 meses, ya son 12 meses y siguen retrasándose. Entonces, en este caso, pues se debe aplicar multas a la empresa contratista porque está perjudicando a la entidad pública, ¿ya? Y por lo tanto, esa multa pues tiene que estar pues inserta o redactada en el documento de adjudicación, ¿no? Entonces, a eso se refiere multas por incumplimiento de contrato. Luego tenemos la contratación del personal al margen de lo dispuesto en las normas vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Las autoridades municipales que efectuaron y que no contraten personal y dispongan de su remuneración, vulnerando los procesos de que comprenden la doctrina del personal, perdón, la dotación del personal y la normativa prevista por la 1178. Pueden ser sujetos de responsabilidad civil con cargos económicos al Estado. Bien, para la contratación de la cantidad de personal en una entidad pública, pues se tiene que hacer una especie de evaluación previa para establecer primero si la entidad cuenta con los recursos económicos y si es necesario también contar con un servidor público de las características que estamos exigiendo para contratarlos, ¿no? Si no hay los requisitos económicos, por ejemplo, no existe la entidad, no tiene la entidad
solvencia económica, pues contratar a un personal es contraproducente, ¿ve? Porque los derechos laborales pues, son irrenunciables y tienen cierta preferencia. En consecuencia, pues esto daría a entender de que no es factible contratar, pero si no es factible y pese a ello contratan, pues están causando daño económico al Estado y por lo tanto son pasibles a la responsabilidad civil. Responsabilidad penal. Bueno, el servidor público va a ser sometido a responsabilidad penal o se le va a atribuir la responsabilidad penal cuando la acción u omisión del servidor público se acomode o sea subsuma a un tipo penal, es decir, a un delito. ¿Ya? Ahora, ¿todo servidor público está en la obligación de denunciar algún hecho irregular? Respuesta, sí. Los servidores públicos o profesionales contratados que conozcan de la comisión de un delito o identifiquen indicios de haberse cometido uno, de conformidad con el artículo 61 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, tienen la obligación de denunciarlo, ¿ya?, a la unidad legal pertinente o, si no, a cualquier máximo ejecutivo, elaborando con ello la diligencia y la reserva de las vidas, un informe que va a contener una relación de los actos u omisiones, ¿no?, acompañando las pruebas y señalando dónde puede ser encontrado. Como podrán observar, todo servidor público, toda persona que trabaja en la institución pública, tiene la obligación de denunciar cualquier hecho irregular que sea de su conocimiento. ¿Ya? Protección de los denunciantes y testigos. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien denuncia? Pueden haber represalias, ¿no ve? Entonces, está previsto ahora por ley, concretamente la ley 04, ¿ya? Que se pueda a un testigo brindar el apoyo y la protección necesaria, ¿no? El hecho mismo de haber denunciado un hecho de corrupción, por ejemplo, pues implica ya generarse algunas dificultades o algunos problemas, ¿no? Entonces, la protección se la va a dar a esta persona y esa protección va a estar a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía. Obligaciones de constituirse en querellante. ¿Qué pasa cuando se ha cometido una infracción o un delito en contra de la entidad pública? Por ejemplo, la han estafado, han contratado o han adjudicado una obra, han desembolsado el primer adelanto y resulta que la empresa constructora no ha construido nada. Entonces, el máximo ejecutivo tiene que plantear la denuncia penal para que se investigue al estafador, se lo agarre, se lo aprenda y se le lleve a proceso, ¿no? Entonces, a eso se refiere la obligación de denunciar, ¿ya? En el texto hemos apuntado que del informe de auditoría se pueden establecer también los indicios de responsabilidad o también de una denuncia. La máxima autoridad ejecutiva y el asesor legal de la entidad perjudicada pues van a formular la denuncia del delito. Tienen la obligación, bajo su exclusiva responsabilidad, de denunciar hechos de corrupción o delitos en el Ministerio Público. ¿Para qué dirán ustedes? Para su investigación, procesamiento y sanción. Si el delito denunciado hubiese causado un perjuicio enorme a la entidad o si se hubiera introducido además un daño civil, la entidad no solamente debe denunciar el hecho, sino además debe constituirse en parte querellante. Es decir, parte querellante significa parte demandante, ¿no? Vamos a suponer que ustedes son las máximas autoridades ejecutivas de un ministerio, ¿ya? Y es de su conocimiento que se ha suscitado un hecho irregular. Alguien se lo habría gastado, digamos, los recursos económicos de la entidad. Entonces, en ese caso va a ser, pues, su responsabilidad de ustedes poder plantear la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ¿no? Ahora, vamos a describir a continuación algunos delitos que están vinculados a las actividades de ciertos servidores públicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el delito de peculado. ¿Ya? ¿En qué consiste este delito de peculado? El funcionario público que, aprovechando del cargo que desempeñaba, se apropia de dinero, de valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se encontraba encargado, va a ser sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y una multa de 60 a 200 días. ¿Ya?
Entonces, como podrán observar, el que se aprovecha de su cargo y se apropia de dineros, siendo funcionario público, es responsable penalmente por estos hechos contrarios a la norma. ¿Ya? Luego tenemos malversación. El funcionario público que dirigiere los caudales que administra, es decir, desvía, digamos, el destino de los recursos que se le ha entregado o es responsable, ya, del cual está a cargo de su custodia, pues va a ser también sancionado con una pena privativa de libertad que van desde los 3 hasta los 8 años y además una multa de 100 a 250 días. Y si del hecho de malversación resultase daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción va a ser agravada además en una tercera parte. ¿Ya? Eso es la malversación, ¿no? Se puede dar un destino diferente a los recursos económicos ya programados. Luego tenemos negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. El funcionario público que por sí o por otra persona o por actos simulados, ¿ya?, interesare u obtuviera para sí o para un tercero un beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro de subasta, operación en el que interviene por razón de su cargo, va a incurrir en una sanción privativa de libertad que van desde los 5 hasta los 10 años y una multa de 30 a 500 días. ¿Ya? Bien. Luego tenemos incumplimiento de deberes. Este es el delito más común, les comento. ¿En qué consiste? La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, ¿ya?, o rehusare hacer o retardar un acto propio de sus funciones, va a ser sancionado con una pena privativa de libertad que van desde 1 año hasta 4 años. Y una sanción que va a ser agravada además en 1/3 cuando el delito ocasiona daño económico al Estado. ¿Ya? Entonces, la servidora o los servidores públicos que ilegalmente omiten hacer sus funciones, ¿ya?, o retarden sus acciones que son propias de sus funciones, van a ser sancionados con privación de libertad de 1 a 4 años. ¿Ya? Este es muy, muy, ¿qué les digo?, delicado. Entonces, si retrasas, te pueden denunciar por incumplimiento de deberes. No denuncias, te denuncian incumplimiento de deberes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien, entonces esos son los delitos a los que se encuentran sometidos los servidores públicos. Entonces ya hemos visto en qué consiste la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? Me parece que no hay ninguna duda, ninguna consulta, entonces pasamos a controlar la asistencia. Atentos, por favor. Apasa Choque Daniel. Apasa Choque María José. Presente, licenciado. Buenos días. Buen día, María José. Apasa Flores. Manfred, ¿estás? Apasa Mamani. Presente, licenciado. Buen día, Pao. Apasa Molina. Aruquipa. Presente, licenciado. Muy bien, Alberto. Baltasar Mamani Jorge. Baltasar Mamani Tania. Bustamante Chiri. Catacora. Presente, licenciado. Buenos días. Buen día, Iván. Chambi Choque. Chambi Cocarico. Presente, licenciado. Muy bien, Daniel. Quillo. Choque Mamani. Rocío Licea. Choque Mamani Soledad. Presente, licenciado. Choque Tarqui. Chuy. Chuquinia. Cruz. Calizaya. Cruz Pacheco. Escalante. Presente, Licea. Bien, Ángel. Ferrano. Flores Choque. Flores Huanca. Gutiérrez Mamani.
Gutiérrez Apaza. Presente, Licen. Álvaro. Huanca Mamani. Lisa Gutiérrez, Claudia, se me ha cortado la señal, por favor. No te creo. Lisa, por favor. Lice, Huanca Fernando Flores, Mamani. Diana. Huanca Mamani. Huanca Quispe. Presente, licenciado. Muy bien, Katia. Huanca Yujra. Presente, licenciado. Muy bien, Rolando. Laura. Presente, licenciado. Muy bien, Brian. Lima. Limachi. Presente, licenciado. Muy bien, Pamela. Luque. Presente, licenciado. Muy bien, Alison. Machaca. Mamani Coca. Presente, licenciado. Muy bien, René. Mamani Espinosa. Mamani Olvea. Mamani Quispe. Presente, licenciado. Luque Rivaldo. Muy bien, Jiménez. Cecia. Mamani Solís. Muy bien, Jessica. Mamani Tarki. Presente, licenciado. Muy bien, Diego. Maita. Patsy. Presente, licenciado. Muy bien, Carla. Paihuanca. Presente, licenciado. Buenos días. Buen día, Bismarck. Se presente, Maita. ¿Y qué pasa, Alejandro? ¿Estás ronqueteando? Es que hay dos Maitas, me he confundido, parecía que era la otra. Maita No, Pari, no. presente. Ya, Miguel. Por si acaso, Maita Huañapaco ya no está. Abandonado el curso. Ya, continuaremos. Poco. Presente, licenciado. Muy bien, Erika. Quispe Mamani. Presente, licenciado. Muy bien, Rosa. Quispe Prado. Presente, licenciado. Muy bien, Lina. Ramírez. Presente, licenciado. Muy bien, Andrea. Ramos. Rojas. Presente, Segales. licenciado. Muy bien, Jazmín. Segales. Suri. Presente, Lice Suri, por favor. Muy bien, Fernando. Tambo. Presente, Tarqui. licenciado. Muy bien, Ramiro. Torres. Presente, licenciado. Está aquí. Muy bien, Linda. Presente, licenciado. Muy bien. Torres Adubiri. Trujillo. Ulo. Presente, Valeriana. Muy bien, Pamela. Valeriana. Villalobos. Presente, licenciado. Muy bien. Villegas. Presente, lice. Muy bien, Catherine. Yana. Presente, licenciado. Muy bien, Manuela. Huanca Muga. Bien. ¿Quiénes han hecho pasar con la lista? Lice Valeriano Condori me anotó. Vamos a ir Yo por orden alfabético, ¿ya? Letra Ferrando A. Flores. Apasa Ah, Flores. Daniel Gustavo, Ah. licenciado. Licenciado. Apasa Flores, ya estás. Ya, después otra con A. Serrano Flores, Viviana. Apasa Molina. Letra A. Apasa Pasa Molina, Choque, licenciado. licenciado, me anotó. Pasa Molina, ya un ratito. Pasa Choque, Lic, me anotó. Sí. Listo, gracias. Pasa Molina, Alex. Estás a Pasa Molina, ya. B, letra B. D. Letra C. Letra E. Rocío, Letra E. dice, ¿me escucha? Licenciado, con las Lo que letras. pasa, ustedes jóvenes, es que se distraen, hacen otras cosas, se dan cuenta que ya habéis estado pasando lista y recién, licenciado, mi micrófono, licenciado, mi internet. Sean un poquito más responsables, por favor. Y a ver, con la letra C, ¿quiénes están? C, Che. Licenciado, Chilla Titirico Che. Beatriz. Chilla Titirico Beatriz. Y yo titirico, ya estás. Dice Choque Mamani Rocío. Ya estás. Choque Mamani Soledad. Rocío, Choque Mamani. Rocío, Rosa, te cuento que vos estás retirada, estás ya como abandono. Dice, yo le respondo, solo que no sé si me escucha. Aquí tenemos los registros, no mienten. Estás por si acaso fuera, Rocío. Ten cuidado. Ahorita voy a considerar este último parcial. Ojalá que te salga la asistencia, porque si no te sale la asistencia, vas a aparecer como abandono, aunque de ese exámenes no vas a tener. Ya, ¿alguien más con Che? E, F,
Fernando Flores Viviana, licenciado. Fernando Flores Viviana, ya estás. ¿Alguien más con F? Letra G. H. Gutiérrez Mamani, Claudia. Gutiérrez. Claudia, ya respondiste, Claudia, estás que tienes asistencia. ¿Qué pasa? Ya, ¿Estás gracias. seguro, che? ¿O quién te lo ha respondido? H. Lice Huanca, L. mamá, Judith. Judith, ya estás, Judith. Gracias, Lice. Ok. L. M. N, Maita O. Pari. Ay, Alejandro, ya has respondido, pues. E. Q. R. S. E. U. B. Todos te han respondido. Ok. Valeriano. Más atento. ¿Ya? Valeriano, licenciado. Valerian Condori. Juan Carlos. Bien, ya estás. ¿Listo? Jóvenes, nos vemos entonces en la siguiente clase, ¿ya? Y más atentos, por favor. Nos vemos. Que tengan buen día. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, chao.